Biblia Fácil, bienvenido. Vamos a comenzar el estudio de hoy. Es un estudio interesante que va a aportar mucho a nuestro conocimiento, pero más a nuestra vida espiritual. Vamos al inductivo. Para los que se están conectando por primera vez o ven por primera vez este estudio, lo que hacemos acá es un estudio de Biblia fácil, una manera fácil de aprender la palabra del Señor a través del estudio inductivo. Lo que estamos haciendo es estudiando el libro de Romanos. Usted se está agregando desde la lección, ya estamos bien avanzados, pero eso no quita que cada lección tiene su propia riqueza, así que los que se han recién conectado a este estudio pueden recurrir a la página de YouTube donde están todos los estudios anteriores, y los que se quieren continuar desde acá también lo pueden hacer. No le afecta para nada. Claro, hay cosas que no se han aprendido, pero puede seguir a esta misma de aquí para adelante. Así que cualquiera que se haya conectado por primera vez, sea bienvenido a este estudio de Biblia Fácil, que usamos el estudio inductivo y estamos estudiando el libro de Romanos, que significa Dios defiende su justicia. Estamos tratando el tema específico de la justificación por la fe, que es el tema central de este libro. Y nos lleva a pensar en la realidad del pueblo de Israel como nación escogida por Dios, y también en la iglesia. En eso estamos tratando esto hasta hoy precisamente. Ya la próxima semana vienen temas más prácticos. Eh, Todos trabajamos con un libro, que es este que está ahí, Deja que tu luz brille, y la idea es que cada persona vaya anotando en el libro. Yo no puedo ir marcando todo en el libro, pero la idea es que usted trabaje en lo individual. Yo hago la lección acá, pero usted tiene que trabajar durante la semana en base a lo que aquí estudiamos, marcando palabras importantes, haciendo conexiones, y desarrollando este estudio para su propio crecimiento personal. El libro tiene ese propósito, se trabaja junto con el estudio. Nos corresponde la semana número 9, que es alcanzando a los gentiles. Hago nuevamente la aclaración que la Biblia nos menciona a los judíos como la nación escogida por Dios, pero también menciona a los gentiles. El apóstol San Pablo está tratando de explicar cuál es la relación entre estas dos expresiones que representan diferentes tipos de personas: los judíos propiamente tal y aquellos que no somos judíos, llamados gentiles por los mismos judíos. Entonces, el apóstol San Pablo, que es un judío enviado por Dios a los gentiles, está tratando de explicarle a los judíos y a nosotros también cuál es la relación que existe entre estas dos naciones. ¿Por qué? Porque en razón de nuestra propia humanidad, solemos creer que merecemos lo que tenemos. Pablo está insistiendo en que lo que tienen los judíos, que es el haber sido la puerta de la gracia de Dios para las naciones, no los hace a ellos especiales. ¿Se acuerdan que veíamos el ejemplo del burro? El burro en el cual iba montado Jesús cuando entró en su entrada triunfal a Jerusalén. Bueno, nosotros somos ese burro, no somos nada más. Jesús es el que merece toda honra, toda gloria. Entonces, que el pueblo de Israel, que los israelitas o los que con apellido judío se crean especiales solamente por tener apellido, es un gran error. Y que la iglesia considere que por ser la postrer Israel, que Dios a través de la iglesia ahora trae la salvación, menosprecia al pueblo judío, tampoco, porque la iglesia solamente fue alcanzada por gracia, como los judíos. Entonces, lo que está haciéndonos entender el apóstol San Pablo, que nada depende de nosotros y que no tenemos nada de qué enorgullecernos nosotros, que todo lo que tenemos proviene de Dios. Entonces, en el versículo 15 del capítulo 11 que hemos estado estudiando, está el texto principal. Porque si su exclusión, se refiere a la exclusión, que los judíos fueron excluidos, es la reconciliación del mundo, al ser excluidos los judíos, se reconcilia al mundo entero, porque si no, los judíos se iban a quedar ahí encapsulando la salvación para ellos nomás. Y Dios, a través de Pablo, abre esa cápsula y manda la salvación al resto del mundo. Pero ellos fueron excluidos, entre comillas. Eso vamos a verlo ahora.
¿qué será su admisión? Dice, sino vida de entre los muertos. Es decir, si así como los judíos fueron excluidos por causa de su orgullo y por no cumplir con lo que se les estaba exigiendo, bueno, ¿y por qué no puede Dios incluirlos otra vez? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy día. ¿Y qué papel juega la iglesia o los judíos para esto? La verdad central que tenemos que considerar para esta oportunidad es Israel fue formado como pueblo de Dios solo por gracia. Su objetivo es ser puerta de entrada. Es decir, sí, nunca, 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 nunca nosotros debemos olvidar que lo que tenemos, todo es por gracia, ¿ya? Solo por gracia. O sea, Israel fue escogido, fue formado. Acuérdense que Dios formó ese pueblo, no lo eligió de entre otros, lo formó a partir de Abraham. Pero eso fue gracia de Dios. A Dios se le antojó y así fue. Entonces, el objetivo del pueblo de Israel, de la nación, es ser puerta de entrada para toda la humanidad. Ahora, en el desarrollo de esta clase, por si se me olvida decirlo después también, tenga en cuenta que estamos tratando con instituciones o con entidades, es decir, la nación de Israel. Y vamos a tratar con la iglesia. ¿Por qué? Hago esta aclaración. Es importante darnos cuenta de que en momentos el apóstol San Pablo se refiere al individuo, cuando se refiere a salvación, a redención, a justificación, se refiere al individuo, es decir, a ti y a mí por separado. Pero también como iglesia tenemos un concepto. Ahora, que todo Israel haya sido rechazado, o digamos que haya quedado afuera por causa de su comportamiento como nación, eso no indica que algunos israelitas, como el mismo Pablo, por ejemplo, y los discípulos, hayan alcanzado salvación, aunque la nación fue rechazada. Lo mismo pasa con la iglesia. La iglesia como institución ya tiene muchos nombres. Entonces, Dios va a hacer algo con la institución llamada iglesia, pero lo que pase con esa iglesia, con esa institución, no significa que necesariamente si la iglesia es rechazada, como vamos a ver, como iglesia, como institución, no quiere decir que cada individuo ha sido rechazado. Tengamos en cuenta eso. No estamos tratando ahora del tema personal, sino institucional. Sigamos. Entonces, si Israel, la nación, fue formado como pueblo de Dios solo por gracia, su objetivo es ser puerta de entrada para toda la humanidad. Como objetivo vamos a descubrir las condiciones para que los gentiles alcancen la salvación. O sea, ¿qué tiene que hacer un gentil para alcanzar salvación? Ya eso lo hemos visto hacia atrás, así que va a ser muy fácil esto. Y estimularnos a nosotros en un espíritu de agradecimiento y alabanza, porque la gracia de Dios nos alcanzó. No teníamos por dónde, pero el Señor hizo todas las gestiones, movió todas las piezas para que también nosotros tuviésemos el mismo privilegio de ser salvos. Vamos entonces al texto en Romanos 11, versículo 13, porque a ustedes hablo, gentiles, es decir, ya le está hablando directamente a los que no son judíos. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. O sea, él estaba feliz de ser apóstol, no a los judíos, sino a los gentiles. No porque menospreciara a los judíos, sino porque Dios lo mandó a los gentiles. Nada más. No había una animosidad contra los judíos, no había un orgullo de Pablo de no ser judío. No, todo lo contrario. Él era judío, estaba orgulloso de ser judío, tenía un celo profundo, o sea, un dolor profundo por sus hermanos judíos que no estaban creyendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y entonces, al dirigirse a los gentiles, él tiene tranquilidad, está feliz de poder hacerlo porque sabe que esa es la puerta para llegar a las naciones. Dice, le hablo a ustedes por si de alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Es decir, siempre estaba la esperanza de que en el apóstol San Pablo, de poder
llevar adelante la salvación eh, a los que no, a los que no son, eh, o sea, a los no judíos, o sea, a los judíos, a través de llegar con su mensaje a los no judíos. Él esperaba que los judíos miraran y dijeran: oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué la salvación está llegando allá a los no judíos? Nosotros también la queremos, tratando de provocar a celos, ¿ya? Alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, si los judíos fueron excluidos y eso causó que hubiese una reconciliación de Dios con el mundo, ¿qué será su admisión si no vive entre los muertos? ¿Por qué no va a ser admitido otra vez? ¿Mm? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Está haciendo una relación con la Pascua, cuando se prepara el pan sin levadura. Luego dice: si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, que gracias a la relación que Dios tuvo con Israel, la iglesia puede relacionarse con Dios, a pesar del mismo Israel, ¿ya? Entonces, esa es la explicación. Ahora, a partir de ahora, el apóstol San Pablo hace una relación, hace una comparación, y él habla acerca del olivo. El olivo es una figura muy común en la cultura judía. Hoy día todavía lo sigue siendo, por lo que en el Antiguo Testamento encontramos muchas referencias acerca de los olivos. Habla de injertar, siempre se hace esta relación para explicar algunas verdades profundas, espirituales. Estas enseñanzas de ejemplos sencillos, como el olivo, son eh, el trabajo que se hacía para que el olivo cada año diera más eh, aceitunas y todo, es un trabajo muy común en Israel, ¿ya? Entonces, por eso es que hacer referencia al olivo en la Biblia es también muy común. Entonces, el olivo era una planta que estaba generalizada en todo el contexto de Israel, eh, y las naciones alrededor. Entonces, cuando Pablo comienza a explicar en este capítulo, que seguramente ustedes ya leyeron y habla del olivo, entonces está hablando algo muy, muy común, ¿ya? Eh, Seguimos en el mismo texto. eh, Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, fíjese la expresión, se refiere a personas, fueron desgajadas, o sea, algunos israelitas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ustedes háganse la figura de un árbol de olivos, o sea, los olivos duran miles de años, ¿ya? Y que este árbol no está dando fruto. Entonces viene el agricultor, corta las ramas que no dan fruto y trae digamos, desde afuera una rama silvestre para que la injerta acá y comienza esta a dar fruto. Entonces, la rama silvestre es la iglesia, son los gentiles. El olivo natural, original, es Israel, ¿no? Entonces, lo que está diciendo, si tú le dices a los gentiles, a nosotros, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de las ramas que fueron cortadas, de ellas ha sido hecho participante de la raíz. Y recibes ahora la savia de esta rica raíz, que es todo el origen de Israel. Nuestra Biblia es la misma Biblia de Israel, nosotros tenemos el Nuevo Testamento, Israel no tiene el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo. Entonces nosotros nos alimentamos también de la palabra de Dios, de la misma palabra que se alimenta el pueblo de Israel, ¿ya? Ahora entonces, ¿cuál es el llamado de Pablo a los gentiles? No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. O sea, no te jactes contra Israel.
No creas, iglesia, que tú eres superior a Israel, que tú mereciste algo, así como Israel fue alcanzado por gracia, la iglesia fue alcanzada por gracia. Y como iglesia no te jactes contra Israel, porque tú no sustentas a Israel, Israel, su historia te sustenta a ti. Pues las ramas de Irán fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, soy importante. El Señor dejó de considerar a Israel para considerarme a mí, dice la iglesia. Bien, dice Pablo, sí es así, pero por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, los israelitas fueron sacados del olivo original por no creer. Pero tú por la fe estás en pie, o sea, tú pusiste fe en Cristo y fuiste injertado. Entonces luego Pablo dice, por lo mismo, no te ensoberbezcas, no te enorgullezcas, sino ten temor, porque si Dios, aquí va a hablar de la severidad de Dios, no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Como iglesia, como institución, hay instituciones que enteritas van a caer al infierno. Perdón que lo diga de esta manera tan clara, pero es lo que estamos leyendo acá. Como institución. Pero eso no implica que la institución mueva a todos los fieles que han creído a través de esa institución. Si bien la institución puede ser desechada, pero hay alguna persona desde esa institución, o sea, un hombre, una mujer, un niño, joven, recibe a Cristo y no se va condenado con el resto. Entonces el secreto está en tener a Jesús en el corazón, el individuo. Recuerden, no enseñará, nadie le dirá al otro, mira, sigue al Señor, sino que cada uno, todos me conocerán, todos en forma personal. Eh, no sé si está enredado esto, pero para mí está muy simple. ¿Ya? Voy a repetirlo para terminar. Para mí, claro, yo estoy enseñándolo. Es lo más fácil que hay esto. Voy a volver a explicar esto. Israel es un olivo. Israel es un olivo. Al lado hay otro olivo que es silvestre, nació solo. ¿Ya? Entonces, el dueño, Dios, desgaja a Israel, o sea, lo poda y saca todas las ramas que no dan fruto, pero deja la raíz, ¿ya? Y el tronquito. Y toma de este otro árbol y lo injerta en este tronco que comienza a alimentarse de la savia, ya de la tierra, de la savia que da este tronco, Israel. Entonces la iglesia, quiéralo o no, se alimenta de Israel, de la planta, del tronco, de las raíces que están ahí. Y no es al revés. La iglesia no alimenta a Israel. Israel alimenta a la iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y así como el Señor sacó las ramas, puede que entre esa rama encuentre una ramita original y la pueda poner también como puso la rama del otro árbol que no correspondía. Entonces, la rama no tiene por qué enorgullecerse de nada. Pero si esta rama, que es la rama injertada, no da fruto, si el Señor fue capaz de desgajar la rama original, ¿por qué no va a poder sacar la rama que injertó? Eso está diciendo. Entonces, es muy fácil para Dios, o sea, fácil entre comillas, hacerlo porque ya lo hizo una vez. A ti Si la iglesia no tiene comportamiento respetuoso con Dios y que lleva la verdad, la pureza del mensaje de Jesucristo, para Dios no hay ningún problema, digamos, técnicamente y fríamente hablando, no es ningún problema sacar esa rama así como lo hizo con Israel. Entonces vamos a la interpretación. ¿Los israelitas tropezaron para caerse? Es la pregunta que es el versículo 11. Ya, Romanos 10 nos responde y dice, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré a ira. Esos somos nosotros. Nosotros somos ese pueblo insensato. ¿Ya? Entonces no tenemos nada súper especial por sobre la nación de Israel y sobre nadie. ¿Ya? Entonces, esta es la relación que hay. Israel se portó mal,
Y el Señor buscó a alguien, en este caso los gentiles, que somos nosotros, que realmente le adorara como espera que le adoremos. ¿Para qué? Para que al ver Israel la bendición que hay sobre la iglesia, sientan celo y quieran volverse a Dios. ¿Ya? El tropiezo al final de Israel produce la salvación del resto. ¿Ya? Eh, si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, si Israel se portó mal y eso trajo salvación al mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, es decir, ellos fueron quedados fuera y los gentiles fueron enriquecidos, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, ¿por qué Dios no puede restaurar a Israel otra vez? Él lo va a hacer. Entonces Pablo dice, no, no se sienta la iglesia orgullosa porque se va a restaurar Israel. No todo como ya lo hemos dicho, pero sí se va a restaurar. Hay un remanente. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, por si de alguna manera pueda provocar, fíjese las palabras clave acá, que yo las tengo marcadas: restauración, hacer salvos y su admisión. Ya, si de alguna manera pueda provocar hacer mi sangre y hacer salvos, porque si su exclusión es reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Es decir, así como los cortamos, podemos volver a injertarlos. Y Israel tiene acceso a la salvación por gracia, igual que la iglesia. Y luego un llamado directo, un injerto en el olivo. Estos somos nosotros, un injerto en el olivo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Ya? No te jactes, iglesia, contra Israel. Si tú te jactas contra Israel, recuerda que es Israel la raíz y tú eres la rama, que Israel te sustenta a ti y tú no sustentas a Israel. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que ellos fuesen a ser injertados. Bien, por su incredulidad, pero no te ensoberbezcas tú, si no temes. Entonces, vale la pena tener esto porque en el mundo de la teología hay algunos que prácticamente eliminan a Israel de sus enseñanzas, digamos, eliminando que Israel fue totalmente desechado. Y no, Romanos nos dice que no, o sea, si bien fue desechado, pero tiene la misma oportunidad que hemos tenido todos en la iglesia para ser salvos. Bien, dice Pablo, versículo 20, por su incredulidad fueron desgajadas los israelitas, pero tú, por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino porque si Dios no perdonó las ramas naturales, vamos al 20, a ti tampoco te perdonará. ¿Ya? Entonces, aquí yo quiero detenerme un poco para hablar de la severidad de Dios. Nosotros tendemos, cuando hablamos de gracia, decimos, bueno, la gracia de Dios es la que nos sostiene, Él es bueno, Él es misericordioso, y cometemos uno y otro error, y lo cometemos, y lo volvemos a cometer, y otro error, y otro, y vamos sumando. Pero total, Dios es un Dios de gracia. Pero así como Dios es un Dios de gracia, también es un Dios severo. ¿Ya? Mira pues, dice el versículo 22, la bondad y la severidad de Dios. La severidad, ciertamente para los que cayeron, es decir, Israel, pero la bondad para contigo. Si permanece en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Yo creo que la iglesia de hoy, las iglesias de hoy, las denominaciones de hoy, están en franca deuda con Dios. Porque de un tiempo a esta parte se han ido adaptando a un mensaje moderno, a un mensaje de gracia, motivacional, de esperanza, y hemos ido dejando de lado, o se ha ido dejando de lado en general, un mensaje de la severidad de Dios, de la severidad de Dios. Entonces, fíjese que eh, ayer cuando venía en el taxi, conversé con el caballero del taxista y le hice una pregunta y él me dijo, no, si yo me accidentara hoy ahora, me muriera, me iría directo al cielo porque yo soy bueno, pensando en su propia bondad, y él lo hizo con sinceridad.
Yo le dije, le tengo una buena y una mala noticia. Le voy a dar la mala primero. La mala es que nadie se va al cielo por ser bueno. Le expliqué eso. Le di un tiempo de explicarle y la buena es que usted sí podría irse al cielo a través de Jesucristo. Entonces, y entre medio le pregunté, ¿usted cree en el cielo y el infierno, cierto? Entonces, claro que sí. Bueno, así con la misma fuerza que Dios manda a la gente al cielo, los manda al infierno. Y eso nosotros tenemos que tener claro, que Dios es bondad, pero también es severo. Es bondadoso con los que creen, pero es muy severo con los que no creen. Entonces, ahí nosotros tratamos de ser bondadosos con los que no creen. En nuestro mensaje tratamos de evitarle el mensaje del infierno. ¡Ay, por qué hablar del infierno! ¿Por qué hablar de esas cosas? Y tratamos de no decirle a la gente, a un amigo, a un pariente, sabes que si tú no recibes a Cristo te va a ir al infierno. Tratando de hacer mensaje, hacerle suave el mensaje. Y está bien en cierto sentido, porque hubo un tiempo en que el mensaje era solamente condenatorio y todavía hay algunos que solamente condenatorio, todo malo, todo malo, todo malo, y toda la religión del no, del no, del no, del no. Pero en realidad es una verdad, pero la misericordia del infierno hay que enseñarlo al lado de la misericordia y la gracia de Dios. Y al final la decisión es de cada uno, pero es necesario que la gente sepa que existe el infierno, que existe el cielo. Y que si existe el infierno hay gente que se va a ir al infierno, lamentablemente. Y que lo que nosotros hacemos es predicar el Evangelio para que sean los menos posibles los que se vayan al infierno y que más conozcan a Cristo. Pero el Señor es severo. O sea, el Señor no va a decir, no, bueno, ya, ahora van a estar todos perdonados. ¿Mm? No, él es severo. Él además no quita las consecuencias de los pecados. ¿Mm? Eh, entonces, a ver si lo explico de esta otra manera. Yo tenía unas tareas que entregar, las entregué atrasado. Le expliqué a los maestros, ¿sabe? Esto pasó. Una buena, muy buena explicación. Y no espero ningún beneficio con eso. Pero la respuesta fue, no, sí, 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 no hay problema con eso. Si está atrasado, mándela igual las tareas. Pero va a tener menos puntaje. ¿Me entiendes? Hay misericordia y severidad. Misericordia, no, no lo mande la nueva, es igual lo vamos a favorecer. No. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué Dios va a favorecer más a la iglesia que a Israel? A eso quiere llegar Pablo. ¿Por qué la iglesia cree que por ser parte de la gracia no va a ser desechado también? Como Israel fue desechado. Como iglesia, no como individuo. De eso estamos hablando. Entonces tenemos que tener claro que la iglesia e Israel van a ser tratados con la misma severidad o con la misma bondad. ¿No? No hay diferencia en esto. Entonces, pero tampoco y también tener claro que no podemos abusar de la gracia, de la bondad de Dios, porque en algún momento llega el punto de su severidad. Hay mucha gente que no cree que Dios pueda actuar con severidad frente a un comportamiento inapropiado. Entonces, eh, es bondadoso, Dios. Es misericordioso, sí. Tiene gracia, mucha, pero también es juez justo. Es juez justo. Y va a actuar conforme a nuestro propio comportamiento. ¿Ya? Los injudíos fueron excluidos por la incredulidad y los gentiles fuimos incluidos por la fe. ¿Ya? Entonces, la fe y la incredulidad son contrastadas. Si tienes fe, no eres incrédulo. ¿Ya? Pero a la vez son instrumentos para lograr ambos estados. Si yo tengo fe, alcanzo la bondad de Dios. Pero si yo soy incrédulo, alcanzo la severidad de Dios. ¿Ya? Entonces, ser fiel al Señor es clave en todo el proceso de nuestra vida cristiana. Sigamos con el 22, ahí estamos, para destacar dos palabras más, el 20. Por su incredulidad fueron desgajadas, ya lo dije, y tú también serás cortado. O sea, ¿cuándo? Mira pues la bondad y la severidad de Dios, porque la severidad ciertamente para con los que cayeron,
pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, si no permaneces en la bondad, tú también serás cortado. Entonces dirá alguno, la salvación se pierde. Se dice que será cortado. No se pierde, no se pierde, porque está hablando de la institucionalidad, no del individuo. Es decir, la iglesia como institución corre el riesgo también de ser cortado, porque Dios salva al individuo. Israel fue cortado. Entonces esto no tiene nada que ver con la salvación individual, sino que tiene que ver con la institución iglesia. Eso quiere decir que nosotros somos salvos como Ministerio de Visión Nueva, o somos salvos como iglesia bautista, o como iglesia pentecostal, o iglesia, no sé, presbiteriana, luterana. No, no somos salvos por medio de la iglesia. Estar dentro de una iglesia, haber firmado un libro y tener un cargo en la iglesia no me hace salvo. Lo que me da salvación es mi fe en Cristo. Por lo tanto, Dios puede tomar la iglesia bautista, luterana, cualquier anglicana, tomarla y también desecharla como desechó Israel, en conclusión. Pero eso no quiere decir que todos los luteranos o bautistas o anglicanos cuya denominación sea desechada, no quiere decir que todos los individuos van a ser desechados, porque Dios aplica el principio de la fe individual. Entonces, me dirá otro, me están surgiendo las preguntas acá. Entonces no tengo para qué ir a la iglesia porque total yo puedo ser salvo sin la iglesia. No, 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 no. No sea fresco, no. Si así no se puede tampoco. ¿Por qué? Es como que la iglesia quiera rechazar a Israel. Dice, bueno, no, total, yo no necesito Israel. Yo no necesito la iglesia y la otra. Ya eso es orgullo y probablemente no sea, o sea, derechamente no es el camino que se debe tomar. Uno sí debe ser fiel, respetuoso, honrar dentro de la iglesia. ¿Ya? Ahora, ¿cuál será el destino de la iglesia como institución? Solo Dios lo sabe. Pero dentro de la iglesia donde yo estoy debo ser respetuoso. Obviamente que estoy hablando de iglesias que tengan la sana doctrina, no que estén enseñando herejías o cosas que no nos edifican. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. ¿A quién se está refiriendo acá? Ellos son los israelitas. Es decir, después de todo, si ellos fueron rechazados, también pueden ser injertados, porque Dios es poderoso para volverlos a injertar. Entonces, no nos enorgullezcamos, no creamos que los israelitas quedaron fuera. No, 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 no. El Señor va a tomar y va a injertar a muchos israelitas también. De hecho, los hay. Entonces, no hay ninguna razón para que, vuelvo a decir, se sienta orgulloso la iglesia de que son más importantes que Israel. No, 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 no. Dios también injerta al Israel original, a las ramas que salieron de ahí. Porque si tú fuiste cortado de que por naturaleza es olivo silvestre, y contra la naturaleza, o sea, del árbol silvestre, fuiste injertado en el olivo natural. Si Dios lo hizo con la rama silvestre, ¿cuánto más no lo va a hacer con la rama de su propio olivo? O sea, va a ser mucho más fácil que crezca. Entonces Dios puede volver a hacer y volver a injertar al pueblo digamos, de Israel. El resultado natural de ser injertado en el olivo original, la aplicación ahora, es decir, de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, es brillar con su luz. Todo aquel que recibió a Cristo brilla con su luz, sea israelita o sea gentil. Por tanto, evidencia de ser salvos es guiar a otros a tener un encuentro personal con Jesucristo. No hay ninguna persona que tiene el tesoro maravilloso de tener a Cristo en su corazón que no quiera compartirlo con otros. Dios es Dios de oportunidades. Atención con esto. Pese a todos los argumentos en contra, Dios mantiene una puerta abierta para Israel. Fíjese cuánto amor hay en Dios, que a pesar de todo lo mal que se portó Israel, le mantiene la puerta abierta. El arrepentimiento y Jesucristo, no importa cuánto nos hayamos distanciado, Dios siempre tiene el camino de la gracia para volver a recibirnos
y restaurarnos completamente. Un reto para la semana. Hago una pregunta, a ver si alguien se atreve a responderla aquí mismo. Para que la obra de Cristo se aplique a una persona, ¿esta persona qué debe hacer? Lo acabo de decir, a ver, ¿quién se atreve a escribirlo? O prenda el micrófono y dígalo, a ver. Recibir a Jesucristo como su único real y real Salvador. Abrir tu corazón a Jesucristo. Muy buena. ¿Quién me respondió? Porque no la puedo ver acá. Nancy de Talca. Gracias, Nancy. Muchas felicitaciones. Aplausos para Nancy. Respuesta correcta. Toda persona debe arrepentirse y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces va a dar una tarea para esta semana. Busca una persona a quien le presenten la oportunidad de aplicar la obra de Cristo en su vida. Ora al Señor. Dios siempre nos da oportunidad. Yo comencé dando las gracias al Señor porque desde que tuve contacto con el mundo exterior, allá en el aeropuerto de Lima, y viajar en ese viaje que hicimos, el Señor me dio la bendición de ver nacer a un nuevo hijo de Dios, se llama Jorge. Y mire qué curioso, y de regreso, ya, también me encontré con otro Jorge. Era el momento de los Jorge, que también emocionado recibió a Cristo en su corazón. Entonces siempre hay la persona del almacén, un profesor, otro, no sé, compañero. En lugar de irse en conversaciones diversas, oye, que el mundo, que lo corrupto, que lo acá, que lo allá, no, 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 no. Vamos directo al grano. Si bien el mundo está corrompido y toda la cosa, pero ¿cómo está tu vida? Cuando tú vas directo al grano con la persona reflexiona bien y lo más probable es que reciba a Cristo en su corazón. ¿Ya? Nosotros usamos el método de los 4 pasos, puede usar cualquier otro, pero lo importante es llevar a la persona a Cristo, a este propósito. Pero no solamente llevarla, sino que también es cuidarla. Ahora yo estoy haciendo contacto con todas estas personas que reciben a Cristo para cuidarles, para que sigan creciendo en la fe. Porque no se trata tampoco de predicar, predicar, predicar y críate como puedas. No, pues si un bebé necesita leche, cambiarse pañales y también necesita una familia donde crecer. Y eso hacemos nosotros. Entonces, a este propósito, habla con alguien y cuéntale esta verdad, que en Cristo tiene esperanza. Ya, yo aquí termino. Deja que tu luz brille, deja que tu luz brille. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día. Uf, qué estudio más interesante el de hoy. ¿Qué te pareció? A mí me fascinó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo que entregarnos, aunque lo hayamos leído muchas veces. Si te ha gustado este estudio, profundiza más en él, pero también ponme un me gusta, hazme un comentario, me haría bien, nos haría bien. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal.